Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más comúnmente conocido como MRUA por sus iniciales. Entonces, como su nombre lo indica, este movimiento va a tener una trayectoria en línea recta. La velocidad no es constante porque existe una aceleración. Esa aceleración es uniforme, quiere decir, a lo largo de todo el movimiento, la aceleración va a ser y debe ser la misma. Antes de iniciar su análisis, vamos a dejar claro cuáles son las magnitudes, convenciones y unidades a utilizar en todas sus ecuaciones. Para el tiempo vamos a utilizar la letra T y hace referencia a todos los instantes medidos en segundos. La posición, vamos a tener una posición final x sub f, va a estar medida en metros. Una posición inicial x sub 0 también medida en metros. Vamos a tener la aceleración denominada con la letra A, medida en metros sobre segundo cuadrado. Una velocidad sub f o velocidad final medida en metros sobre segundo. Y una velocidad inicial también medida en metros sobre segundo. Teniendo esto claro, podemos empezar a hablar de lo que son las ecuaciones del MRUA. Como primera ecuación tenemos que la posición final de un cuerpo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Nuestra segunda ecuación será la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como tercera y última ecuación sería velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En pro de analizar un poco más el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se está proponiendo un experimento o una práctica, la cual la podemos desarrollar ya sea en el piso o sobre una tabla y con una determinada altura, puede ser con ladrillos, topes, como sea, vamos a inclinar un tubo o una canaleta, puede ser un tubo PVC, puede ser cualquier tipo de canal o superficie alargada que nos permita deslizar algún objeto. En este caso vamos a utilizar lo que es una metra, esfera o pelota. Para esta práctica la vamos a ubicar a 10 centímetros de distancia de su punto inicial. Esto para que en la ecuación no tengamos que colocar ese valor como algo nulo. Al expresarla en metros tendríamos 0.1 metros. Vamos a realizar otra marca a 30 centímetros de distancia, es decir, a 0.4 metros. Otra marca a 30 centímetros más, es decir, a 0.7 metros. Y finalmente el tope final estaría a una distancia de 1 metro, que es la longitud completa del tubo o canaleta. Ahora bien, con ayuda de un cronómetro vamos a medir el tiempo que se demora la esfera o la pelota en pasar por cada uno de estos tramos que acabamos de marcar aquí. Vamos a cronometrar el primer tramo, que sería un tiempo 1. En la práctica nos dio 1.31 segundos. Repetimos, pero esta vez lo vamos a llevar hasta el segundo tramo y vamos a marcar un tiempo 2. Esta vez nos marcó 1.85 segundos. Efectuamos nuevamente la medición, pero esta vez llegamos hasta el tope final, obteniendo un tiempo 3 con un valor de 2.27 segundos. Es necesario realizar varias veces cada medición para obtener un promedio y con ese valor trabajar. Ya teniendo todos estos datos, podemos proceder a calcular la aceleración. Observemos la primera ecuación. Tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. De aquí sabemos que esta posición inicial para nuestra práctica equivale a 0.1 metros, ya es un valor fijo, un valor numérico constante. También sabemos que la velocidad inicial es nula. ¿Por qué? Porque en el experimento soltamos la esfera sin aplicarle ningún tipo de empujón ni venía deslizada de más atrás del tubo. Entonces este término se nos va a cancelar. La ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Posición final va a ser igual a 0.1, que es este 0.1 que está acá, más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Procedemos a despejar la aceleración, es la que queremos calcular. Entonces este 0.1 que está sumando lo envío al otro lado a restar. Este 2 que se encuentra dividiendo lo envío al otro lado a multiplicar. Y este término de tiempo al cuadrado que está multiplicando la aceleración lo podemos mandar al otro lado a dividir. Teniendo despejada la forma de calcular la aceleración, simplemente vamos a proceder a reemplazar los valores que tenemos, los que medimos en cada tramo.
Vamos a calcular la aceleración en el tramo 1. Aquí tenemos que el tiempo es de 1.31, ese va a ser el valor de t, y un valor de 0,4 metros, eso va a ser la posición final en ese tramo. Entonces la aceleración quedaría 2 que multiplica 0.4 menos 0.1 sobre 1.31 al cuadrado. Esto me da un resultado de 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a calcular la aceleración en el tramo 2. Para el tramo 2 tenemos que el valor del tiempo ahora es 1.85 segundos y el valor de la posición final para este tramo es de 0.7 metros. Reemplazamos en nuestra fórmula y tendremos 2 que multiplica 0.7 menos 0.1 sobre 1.85 al cuadrado. Realizamos el cálculo y obtenemos 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Finalmente, para la aceleración en el tramo 3, vamos a trabajar con estos datos que están aquí. El tiempo será de 2.27 segundos y la posición final es de 1 metro. Realizamos los reemplazos respectivos y obtendremos un cálculo de 0.35 metros sobre segundo cuadrado. En esta parte del experimento ya queda demostrado que la aceleración a lo largo de todo el movimiento es la misma, es constante. Por eso el movimiento es rectilíneo, porque es una línea recta, uniformemente acelerado. O sea, en todo momento la aceleración es la misma y debe ser la misma si es un MRUA, o si no, no aplicaría en este tipo de fórmulas. Ahora bien, procedamos a calcular la velocidad. Dijimos que la velocidad no es constante. ¿Por qué? Porque existe una aceleración. Quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad debe ir aumentando. Vamos a verificarlo. Tenemos la fórmula que es velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. De aquí vamos a utilizar la aceleración que ya calculamos. Esta práctica tiene una aceleración de 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Y sabemos que la velocidad inicial es nula, es 0, porque no le aplicamos ningún tipo de empuje ni venía con algún tipo de velocidad inicial. Entonces la fórmula se nos reduce a velocidad final va a ser igual a la aceleración por instante de tiempo de cada tramo. Para el tramo 1 vamos a trabajar con un tiempo de 1.31 segundos, o sea 0.35 que es mi aceleración por el tiempo de 1.31, dándome como resultado 0.458 metros sobre segundo. Para el tramo 2 vamos a utilizar el tiempo que nos dio, que era 1.85 segundos. Ese tiempo lo reemplazamos en la fórmula, donde la aceleración, que es la misma, se multiplica por nuestro nuevo tiempo, obteniendo una velocidad de 0.647 metros sobre segundo. Aquí ya vemos que del tramo 1 al tramo 2 la velocidad ya va aumentando. Veamos el tramo 3. Para el tramo 3 vamos a trabajar con un tiempo de 2.27 segundos. Eso lo reemplazamos en la fórmula y multiplicado por la aceleración nos va a dar 0.7945 metros sobre segundo. En esta parte ya nos queda claro que la velocidad no es constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si existe una aceleración, se tiene que cumplir que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad tiene que ir aumentando. Esto porque es una aceleración positiva, estamos en aumento de velocidad. Ahora bien, vamos a calcular o a graficar la velocidad respecto al tiempo. Entonces vamos a tener que nuestro eje horizontal va a ser el tiempo en segundos y nuestro eje vertical va a ser la velocidad medida en metros por segundo. Para el primer instante de tiempo, que fue el primer tramo, teníamos un tiempo de 1.31 segundos. Ese fue nuestro tiempo 1 o t sub 1. En ese tiempo se obtuvo una velocidad de 0.458 metros sobre segundo. Estas son las coordenadas del primer punto. En el segundo tramo teníamos un tiempo de 1.85 segundos, eso lo denominamos tiempo 2, y ahí marcamos una velocidad de 0.647 metros sobre segundo. Estas son las coordenadas de nuestro segundo punto. Para el tercer tramo teníamos un tiempo de 2.27 segundos. Ese fue el tiempo 3 o t sub 3. Aquí calculamos una velocidad de 0.7945 metros sobre segundo. Estas son las coordenadas de nuestro tercer punto. Uniendo los tres puntos podemos observar que la gráfica de la velocidad versus el tiempo corresponde a una línea recta que tiene cierta pendiente. Esta pendiente, analizada más adelante, vamos a darnos cuenta que corresponde a la misma aceleración. Entre más aceleración tengamos, más pendiente, es decir, más inclinada vamos a ver la recta de la velocidad versus el tiempo.
Por último, grafiquemos la aceleración respecto al tiempo. Esta es la más sencilla. Nuevamente, nuestro eje horizontal va a ser el tiempo medido en segundos y nuestro eje vertical va a ser la aceleración medida en metros sobre segundo cuadrado. Para el primer instante de tiempo, que marcó 1.31 segundos, ese fue nuestro t sub 1, obtuvimos una aceleración de 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Ese es nuestro primer punto. En nuestro segundo tramo obtuvimos un tiempo de 1.85 segundos, ese fue nuestro tiempo número 2, y obtuvimos también una aceleración de 0.35. Estas son las coordenadas del segundo punto. Y en el instante de 2.27 segundos obtuvimos un tiempo 3 o t sub 3 con una aceleración igual de 0.35 metros sobre segundo cuadrado. Si unimos todos estos puntos, vamos a dar cuenta, y esto aplica para todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, que corresponde a una línea recta completamente horizontal. Quiere decir, el valor vertical no varía, se mantiene constante. Por eso es que la aceleración es uniforme. Y eso se puede verificar observando el comportamiento de la línea recta. No importa el instante de tiempo en el cual midamos su aceleración o calculemos su aceleración, vamos a obtener siempre el mismo resultado. En este caso será de 0.35 metros sobre segundo cuadrado.